En un camino forestal congelado en el norte de Washington, un Navy SEAL que estaba de permiso detuvo lentamente su camioneta mientras la nieve se extendía lateralmente entre los árboles. Porque delante de él, en el silencio blanco, vio algo que no pertenecía allí. Una mujer joven con muletas, sin una pierna, y un pastor alemán caminando a su lado, vigilando cada uno de sus pasos. La nieve empapó su abrigo. El viento la atravesó como si fuese un cristal. Cada paso adelante parecía más pesado que el anterior. Ella no hizo señas para pedir ayuda y no miró hacia atrás. Ella simplemente siguió moviéndose como si sobrevivir a la noche ya no fuera una opción, sino algo que se había visto obligada a aprender sola. La foca salió a la tormenta, con la nieve mordiéndole la cara, y habló con calma, sin urgencia, sin miedo. Viaja conmigo, nadie debería afrontar una noche como esta solo. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte nunca otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. La nieve caía entre los pinos del norte de Washington, enturbiando el bosque y convirtiendo el camino en un pálido e interminable corredor de silencio. Mason Cole había aprendido hacía mucho tiempo cómo moverse en silencio. A sus 35 años, el Navy SEAL de los Estados Unidos se sentaba al volante de su camioneta con la postura de un hombre que nunca se relajaba del todo, incluso cuando nada parecía estar sucediendo. De hombros anchos y complexión poderosa, mostraba su fuerza sin ostentación. Su cabello oscuro estaba cortado corto al estilo reglamentario, salpicado ahora con los primeros indicios de canas en las sienes. Una barba recortada ensombrecía un rostro definido por ángulos agudos y moderación, del tipo que rara vez delataba emociones. Sus ojos, firmes y observadores, habían visto demasiado como para apartar la mirada fácilmente. Tan solo una semana antes, esos mismos ojos habían mirado a través de los desiertos de Irak y Siria. La operación interna silenciosa había durado un año entero. Extracciones nocturnas, largas vigilancias, rescates de civiles que nunca fueron noticia, pérdidas que nunca llegaron a los titulares. Mason había hecho su trabajo con precisión, pero la precisión tenía un precio. Cuando regresó a la base, su comandante lo llamó, no con ceremonia ni con felicitaciones. El comandante lo estudió durante un largo momento y habló con claridad. Mason se había mantenido firme únicamente gracias a la disciplina. Eso funcionaba en combate, pero vaciaba a los hombres y no se controlaba. La orden llegó silenciosa pero firmemente. 6 meses de vacaciones, aprobados personalmente, no para viajar, no para celebrar, sino para aprender a respirar como un hombre común de nuevo antes de la siguiente misión. La unidad no necesitaba un sello que pudiera funcionar sin problemas al romperse por dentro. Mason aceptó la decisión sin discutir. Él siempre lo hizo. Ahora conducía hacia el norte a través del bosque Okanogan-Wenatchee, regresando a una cabaña y una pequeña granja en las que realmente no había vivido durante años. La tierra esperaba como siempre lo había hecho, paciente, indiferente, inalterada. Mucho más había cambiado. 6 años antes, Mason se había casado con Belle Hart, su novia de la escuela secundaria. En aquel entonces ella era brillante y llamativa, con cabello rubio miel y una sonrisa que atraía a la gente fácilmente. Trabajaba en diseño de interiores, una profesión basada en la calidez y la estética, y le encantaban los planes, las reuniones y los signos visibles de estabilidad. Al principio, ella le dijo que entendía su carrera. Ella le dijo que el amor sería suficiente. No lo fue. En el primer aniversario de su matrimonio, Mason se encontraba desplegado y fuera del lugar localizable, en lo profundo de una operación clasificada en Medio Oriente. La llamada llegó cuando finalmente se le permitió una breve conexión. La voz de Bella había sido tranquila y practicada. Dijo que estaba cansada de estar sola, cansada de pasar las vacaciones arreglando ella misma puertas rotas, cansada de dormir al lado de la ausencia. Dijo que había conocido a otra persona, Trent Calvel, un rico contratista de construcción que siempre estaba presente, siempre disponible, siempre seguro. Mason había escuchado en silencio. Él no mendigó. Él no discutió. La misión vino primero. Incluso cuando su matrimonio terminó por la estática y la distancia, protegió a familias que nunca conocería. Él simplemente no pudo salvar a los suyos.
El camino se estrechó a medida que la tormenta se intensificó. Ahora la nieve caía con más fuerza, dispersada lateralmente por fuertes ráfagas de viento. Mason disminuyó la velocidad y mantuvo los sentidos alerta. Fue entonces cuando la vio. Una figura adelante, apenas visible a través del blanco. Una mujer joven que se mueve lentamente por el arcén de la carretera. Se apoyaba pesadamente en un par de muletas, manteniendo un equilibrio cuidadoso y deliberado. Le faltaba una pierna y en su lugar había una prótesis oculta bajo una tela empapada. A su lado caminaba un pastor alemán, grande y alerta, con su espeso pelaje negro y fuego ya cubierto de nieve. Mason redujo la velocidad del camión hasta detenerlo de forma controlada. La mujer tenía unos 20 años. Era delgada pero estaba tensa por el cansancio. Su cabello castaño oscuro se pegaba húmedamente a sus mejillas debajo de un gorro de punto calado hasta los pies. Su piel estaba pálida por el frío, sus labios teñidos de azul, pero sus ojos eran agudos, cautelosos, inteligentes y desconfiados. Mantenía una mano firmemente sujeta alrededor de la correa del perro como si la anclara al suelo. El perro, de unos 4 años, permanecía a su lado con actitud protectora. Fuerte, de pecho ancho y con inteligentes ojos color ámbar. Se posicionó sutilmente entre Mason y la mujer, con los músculos tensos, pero tranquilo. Este no era un animal agresivo. Era un guardián entrenado, leal y deliberado. Mason bajó la ventanilla. «No voy a detener el tráfico», dijo tranquilamente. Su voz era profunda, firme, y tenía la autoridad de alguien acostumbrado que le obedezcan sin levantar la voz. «No hay ningún pueblo a kilómetros de distancia». Ella miró su chaqueta y vio el tenue contorno de porte militar en su postura. Su agarre se hizo más fuerte. La experiencia le había enseñado a ser cautelosa. El viento aullaba entre ellos. Mason sostuvo su mirada sin presionarla y dijo en voz baja y con firmeza: «Viaja conmigo. Nadie debería afrontar una noche como esta solo». Las palabras no fueron dramáticas, no fueron ensayados, eran simplemente ciertas. Ella dudó. Su respiración se hacía visible en ráfagas cortas y superficiales. Orgullo protegido por la supervivencia. Había aprendido a no confiar fácilmente, pero la tormenta no le importaba el orgullo, y una pierna hizo que la resistencia fuera una batalla perdida. Ella asintió lentamente. El perro se relajó lo suficiente para indicar aceptación. Mason salió. La ayudó a subir al asiento de pasajero con gran respeto y luego abrió la puerta trasera para el pastor alemán, que subió sin resistencia y se sentó detrás de ella de manera protectora. Cuando Mason volvió a la carretera, la calefacción comenzó a funcionar contra el frío. Ninguno de los dos habló. La nieve se tragó las huellas de los neumáticos que dejaban atrás, pero por primera vez esa noche, ninguno de los dos avanzaba solo. La calefacción zumbaba suavemente mientras la camioneta de Mason se adentraba más en el camino forestal, con la nieve susurrando bajo los neumáticos. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era cauteloso, como dos animales heridos que comparten el mismo refugio sin confiar todavía en él. Ellen estaba sentada rígidamente en el asiento de pasajero, con las manos cruzadas sobre el regazo y los dedos pálidos por el frío y la tensión. De cerca, Mason podía ver que tenía 27 años como máximo, su rostro aún joven, pero marcado por una especie de agotamiento que no pertenecía a su edad. Era delgada, de complexión casi frágil, con hombros estrechos y una postura entrenada para compensar la pérdida. Su cabello castaño rojizo, oscurecido por la nieve derretida, caía en mechones sueltos debajo de un gorro tejido. Su piel era clara, marcada por las tenues sombras de las noches de insomnio. Sus ojos eran de un verde grisáceo, agudos y observadores, los ojos de alguien que había aprendido a leer el peligro rápidamente. Atlas, el pastor alemán, yacía en el asiento trasero. Tenía 4 años y era un perro de complexión fuerte. Su pelaje era grueso y bien cuidado. Sus orejas estaban alerta incluso mientras su cuerpo se relajaba ligeramente con el calor. Observó a Mason a través del espejo retrovisor, no agresivamente, sino atentamente, como si estuviera midiendo las intenciones del hombre. Este perro no era un perro callejero. Era un compañero, un protector. Después de una milla de silencio, ella finalmente habló. «Es mi cumpleaños», dijo en voz baja,
sin mirar a Mason. Su voz era firme, pero tenía una monotonía que sugería que las palabras significaban muy poco para ella ahora. Mason la miró brevemente y luego volvió a mirar la carretera. Él no dijo, «Lo siento». Él no ofreció un consuelo vacío. Él simplemente asintió, reconociendo el peso de la declaración. Ella respiró lentamente. No tenía planeado estar allí. No estaba vagando. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, como si decir algo incorrecto pudiera hacer desaparecer esa frágil seguridad. «Me estaba quedando con mi tía», continuó. «Su nombre es Ruth Wren». El nombre no transmitía ninguna calidez cuando ella lo pronunció. Ruth era una mujer de unos 60 años, alta y rígida, de pelo gris acero, siempre recogido en un moño apretado y un rostro moldeado por años de férrea convicción. Pertenecía a una pequeña comunidad religiosa insular en las afueras de la ciudad, que se aferraba a viejas doctrinas e interpretaciones más estrictas del sufrimiento. Ruth creía que las dificultades eran una prueba enviada por Dios. Ella creía que la debilidad, especialmente la debilidad visible, era algo que debía corregirse o eliminarse. Ella había vivido bajo el techo de Ruth desde el accidente. «No lo dicen abiertamente», dijo ella, con la mirada fija en el esnoble. «Pero todos saben lo que piensan. Que estar roto significa que estás incompleto. Que les recuerdas cosas que no quieren afrontar». Ella se movió ligeramente, ajustando la prótesis oculta debajo de su abrigo. El movimiento se practicó de forma automática. Mason notó con qué cuidado controlaba su equilibrio y como cada movimiento era deliberado. La discusión había comenzado por algo pequeño. Siempre lo hizo. Ella había mencionado que solicitaba trabajo de diseño remoto, ilustración independiente, diseños de logotipos, trabajo que podía hacer sentada, en silencio, sin pedir ayuda a nadie. Ruth la escuchó en silencio y luego le dijo que la ambición era orgullo, que aceptar su condición con humildad significaba conocer su lugar. Ella me dijo que estaba rechazando la lección de Dios. Ella dijo que estaba tratando de fingir que no era lo que soy. Atlas se movió a sus pies, sintiendo el cambio en su respiración. Ella extendió la mano hacia atrás y apoyó los dedos brevemente contra su pelaje, asentándose. Le dije que no necesitaba que me castigaran para ser fiel. Ella continuó y me dijo que me fuera así como así. La casa ni siquiera antes estaba cálida. Pero cuando Ruth abrió la puerta y se hizo a un lado, con expresión impasible, algo dentro de ella se enfrió de una manera que ninguna tormenta podría igualar. Ella dijo que volvería cuando entendiera la gratitud. Ella tragó saliva. No tenía ningún otro lugar. El plan había sido simple, desesperado y tonto. Camine hasta la antigua iglesia en las afueras de la ciudad. El edificio había estado abandonado durante años, pero los muros de piedra aún permanecían en pie. Pensó que podría pasar la noche allí y tal vez llamar a un refugio por la mañana. Ella no esperaba que la tormenta amainara tan rápido. «No hay dinero», dijo ella. «No hay coche. Mi teléfono se apagó una hora antes de que me vieras». Mason apretó con más fuerza el volante, apretando la mandíbula de una manera que sugería una ira cuidadosamente contenida. Él no dijo nada, pero ella lo sintió. La furia contenida de un hombre que sabía muy bien cómo los sistemas fallaban a los vulnerables. «Suena peor cuando lo digo en voz alta», añadió en voz baja. «Suena exactamente como lo que es», respondió Mason. «Alguien que le transfiere la responsabilidad a Fight». Ella lo miró y luego se sorprendió. En realidad, lo miró. Su perfil era tranquilo, controlado, pero había algo duro debajo, algo moldeado por una larga exposición a la injusticia. Usando diferentes uniformes. Atlas se movió nuevamente, esta vez acomodándose más completamente, con la cabeza apoyada contra el asiento y la respiración más lenta. La confianza se gana poco a poco. «No quería ayuda», dijo ella después de un momento. «Allá afuera no quería necesitarlo». Mason asintió. «Necesitar ayuda no te hace débil». Ella soltó una risa breve y sin humor. «Eso depende a quien le preguntes». El camino se curvaba y los árboles se cerraban cada vez más a su alrededor. A lo lejos, unas luces tenues marcaban el límite de la propiedad de Mason. La tormenta seguía rugiendo, pero el viento se había suavizado, como si estuviera agotado por su propia violencia. Los hombros de ella se desplomaron ligeramente cuando vio las luces.
El alivio se reflejó en su rostro antes de que pudiera ocultarlo. No me quedaré mucho tiempo, dijo rápidamente. Solo hasta que pase la tormenta. Mason no respondió de inmediato. Redujo la velocidad del camión mientras giraban hacia el camino largo y angosto que conducía a la cabaña. Primero te calentaremos, dijo. Entonces hablaremos. Ella asintió, sujetando la correa de Atlas con más libertad ahora. Detrás de ellos, el bosque se tragaba sus huellas, la noche se cerraba sobre el camino por donde ella había caminado sola. Más adelante esperaba la cabaña, tenuemente iluminada, imperfecta, pero en pie. Y por primera vez desde el amanecer, Ellen ya no avanzaba porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. La cabaña estaba fría cuando Mason empujó la puerta, el tipo de frío que se había instalado profundamente en la madera después de años de haber estado sola. La nieve se adhería a sus botas cuando entró y encendió una única lámpara que proyectaba un brillo cálido pero cansado en toda la habitación. El espacio era sencillo y funcional. Una mesa de madera marcada por el tiempo. Un sofá desgastado apoyado contra la pared. Una chimenea de piedra que no se había encendido en días. Ella dudó en la puerta. De cerca, la cabaña parecía íntima, de una manera que la inquietaba. Estaba acostumbrada a habitaciones prestadas, camas libres, rincones de casas en los que nunca encajaba del todo. Allí de pie, balanceándose sobre una pierna, de repente parecía muy pequeña. Mason se dio cuenta inmediatamente y se movió sin hacer comentarios, tomando su abrigo con cuidado y colgándolo cerca del fuego. «Siéntate», dijo, no como una orden, sino como una ofrenda. Se arrodilló junto a la chimenea y apiló leña con práctica eficiencia. Cuando el fuego se inició, el sonido fue suave al principio, luego constante. Las llamas subieron, llenando la habitación de calor y un leve olor a pino. Mason le entregó a ella una manta de lana gruesa, luego una toalla y luego una taza de agua caliente que había calentado en la estufa. Atlas fue el último en entrar, sacudiéndose la nieve del abrigo en un amplio arca. Era un pastor alemán grande, de 4 años, con un pecho poderoso y unos ojos inteligentes que no se perdían nada. Una vez seco, rodeó a ella 2 veces antes de acostarse lo suficientemente cerca como para que su costado presionara contra su pierna. Dejó escapar un largo suspiro, contento, finalmente fuera de servicio. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. El temblor en sus hombros disminuyó, pero no se detuvo por completo. «Gracias», dijo en voz baja. Mason asintió y se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca para compartir el fuego, pero lo suficientemente lejos para no abrumarla. Él esperó. Después de un rato, ella volvió a hablar. «No le he contado esto a mucha gente», dijo mientras miraba fijamente las llamas. «No porque sea un secreto, sino porque resulta pesado entregárselo a alguien». Ella tomó una respiración que temblaba a pesar de su control. «Fue una explosión de gas», continuó, «en el edificio de apartamentos donde vivíamos. Sus padres eran personas normales con trabajos normales. Su padre trabajaba en mantenimiento de la ciudad. Su madre era enfermera de noche en una clínica infantil. Su hermana menor, Lily, tenía 14 años. Era ruidosa, amable, el tipo de chica que traía a casa pájaros heridos y lloraba por los animales atropellados en la carretera. Todos estaban dormidos cuando se rompieron las tuberías. Ella recordó haberse despertado bajo los escombros, con el aire cargado de polvo y humo y el peso aplastando la parte inferior de su cuerpo. Recordó haber gritado hasta quedarse sin voz. El rescate llegó horas después. Los médicos fueron amables, pero honestos. No se pudo salvar su pierna izquierda. «Mi familia no logró salir», dijo suavemente. «Hice». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La culpa de los sobrevivientes no fue dramática. Estaba tranquilo. Apareció en pequeños momentos como los cumpleaños, como los espejos, como la pregunta de por qué una vida continuaba mientras otras no. Mason escuchó sin interrupción. Él no se inmutó. Él no apresuró su dolor. Cuando terminó, él simplemente dijo: «Lamento que hayas tenido que cargar con eso sola». Los ojos de ella ardían. Mason miró fijamente el fuego. El crepitar se reflejaba en sus ojos. «Estuve casado una vez», dijo. «Novia de la secundaria. Creíamos que amarnos solucionaría todo». No suavizó la verdad.
Habló de aniversarios perdidos, de silencios a través de océanos, de cómo proteger a extraños a veces le costaba perder a la única persona que se suponía que debía quedarse. Seguí pensando que podría arreglarlo más tarde, dijo. Resulta que algunas cosas no esperan. Afuera aullaba la tormenta, pero dentro el fuego resistía. El tiempo pasó sin ser medido. Entonces Mason se puso de pie. Abrió la despensa. No había mucho. Una caja de mezcla para panqueques, una pequeña bolsa de azúcar, una barra de mantequilla envuelta en papel. Del fondo de un cajón sacó una vela solitaria, ligeramente doblada en la punta. Ella lo miró confundida. Dijiste que era tu cumpleaños, dijo. Eso sigue contando, aunque el día haya salido mal. Trabajó en silencio, torpe, pero decidido. El pastel quedó irregular, con los bordes más oscuros de lo previsto. No se disculpó. Lo colocó sobre la mesa, colocó la vela en el centro y la encendió con cuidado. La llama parpadeó. Mason se aclaró la garganta, repentinamente inseguro. No era un hombre que cantara, ni en público, nunca, pero lo hacía. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Querida ella, ¡feliz cumpleaños! Su voz era baja, áspera, imperfecta. Se quebró ligeramente al nombrarla. Ella se llevó una mano a la boca mientras las lágrimas caían a raudales. Atlas levantó la cabeza, golpeando la cola una vez, luego otra, sintiendo el cambio de energía. Se acercó, apoyando la barbilla en la rodilla de ella como si añadiera su propia bendición silenciosa. «Pide un deseo», dijo Mason con dulzura. «Cierra los ojos». Ella obedeció. No deseaba milagros. Deseaba calor, sentir que pertenecía a alguien. Noches. Eso no terminó con su caminata sola hacia la oscuridad. Apagó la vela de un soplo. El humo ascendió en volutas, tenue y frágil, y luego desapareció. No hablaron de inmediato. El fuego crepitó suavemente. Atlas suspiró y se desperezó. Dos desconocidos, unidos por la pérdida, se sentaron juntos en silencio. El espacio entre ellos ya no estaba vacío. Por primera vez en años, ella no sentía que la supervivencia fuera algo que tuviera que ganarse. La mañana llegó tranquilamente después de la tormenta, con una luz tenue filtrándose a través de las ventanas escarchadas. El mundo fuera de la cabaña parecía limpio, como si la noche se hubiera llevado algo pesado. Ella se quedó solo unos días. Así lo dijo al principio. Una pausa práctica hasta que los caminos se despejaran, hasta que pudiera averiguar qué vendría después. Pero los días se sucedieron sin ceremonia, y nadie marcó el momento en que lo temporal se convirtió en algo más suave, algo permitido. Mason regresó a los ritmos de la tierra. Partió leña detrás de la cabaña, con los hombros trabajando en arcos constantes, el aliento empañando el aire frío. El trabajo le sentaba bien. Era honesto, repetitivo y lo suficientemente tranquilo como para que sus pensamientos se aflojaran. Quitó la nieve de los senderos, revisó los límites de las cercas, atendió las pequeñas reparaciones que la tormenta había dejado atrás. No habló mucho mientras trabajaba, pero no había tensión en el silencio. Era del tipo que crea espacio en lugar de cerrarlo. Ella encontró su lugar dentro al principio. Se movió con cuidado por la cabaña, reaprendiendo su forma con cada paso. Cocinaba comidas sencillas con lo que Mason le había guardado. Sopas se calentaban de adentro hacia afuera, pan que llenaba el aire con un peso reconfortante. Limpiaba, no porque se lo pidieran, sino porque hacer un espacio habitable la hacía sentir menos como una invitada esperando que le dijeran cuándo irse. Una tarde, sacó un pequeño rollo de bocetos de su bolso y prendió algunos de sus dibujos en la pared cerca de la ventana. Líneas de bosque, el perfil de un perro, una mujer de pie en la nieve, inacabada pero erguida. La cabaña se sintió menos vacía después. Atlas asumió el papel de puente sin esfuerzo. A los 4 años, era grande y musculoso, sus movimientos precisos, pero relajado. Por las mañanas, le daba un codazo insistente a Mason en el codo, con la correa agarrada a la boca, exigiéndole un paseo. Mason obedecía, a veces refunfuñando, a veces sonriendo a su pesar. Por las noches, Atlas gravitaba hacia ella, apoyando su pesada cabeza en su regazo, con los ojos entrecerrados como protegiendo su descanso. Parecía entender que ambos humanos necesitaban un punto de apoyo,
solo que de maneras diferentes. Cenaban juntos casi todas las noches, sin velas, sin ceremonia, solo platos colocados uno frente al otro, el fuego murmurando cerca. La conversación llegaba a trocitos. Un comentario sobre el tiempo, un recuerdo de un perro de la infancia, una pregunta sin respuesta porque no la necesitaba. El café por las mañanas seguía el mismo patrón. Vapor elevándose, manos calentándose alrededor de las tazas, el viento atravesando los pinos del exterior como una respiración lenta. Ella notó cambios primero en sí misma. La opresión en el pecho se alivió. Durmió toda la noche sin despertarse presa de pánico. Rió suavemente una vez, sorprendida por el sonido, y luego se tapó la boca como si temiera que ser retractado. Mason también lo notó, aunque nunca lo dijo. Notó cómo se movía con más confianza por el espacio, cómo ya no se inmutaba ante sonidos repentinos, cómo lo miraba a los ojos sin esperar algo. Mason cambió de forma más discreta. Empezó a dejar su chaqueta en el gancho junto a la puerta en lugar de usarla dentro, como para recordarse a sí mismo que no estaba de patrulla. Se quedaba más tiempo en la mesa después de las comidas. Una vez, mientras reparaba la pata de una silla, se sorprendió tarareando sin darse cuenta. El sonido lo sobresaltó más que cualquier ruido que la tormenta hubiera hecho. A la tercera mañana, después de que se reabrieran las carreteras, un camión crujió por el camino de entrada. El conductor era un cartero local llamado Tomaveri, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido y una barba gris que parecía permanentemente cubierta de nieve. Llevaba su trabajo como un hábito más que como una obligación, moviéndose lenta pero deliberadamente. Tom saludó a Mason con la gorra. Hizo un gesto cortés con la cabeza hacia ella y le entregó un pequeño fajo de correo sin preguntas ni comentarios. No se detuvo, no fisgoneó. En un lugar como este, la discreción era una forma de respeto. Ella observó desde la ventana cómo Tom se alejaba. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado hasta que el sonido de la camioneta se apagó. No recibes muchas visitas, dijo. Mason se encogió de hombros. Solo las suficientes. Esa tarde, ella salió más a menudo, apoyada en sus muletas, dejando que el aire frío le rozara las mejillas. Se quedó de pie en el porche mientras Mason trabajaba cerca. La distancia entre ellos era cómoda. En un momento dado, lo dibujó rápidamente, su figura ancha contra el fondo blanco, con la cabeza gacha en concentración. No le mostró el dibujo. A algunas cosas se les permitía existir en silencio. Los días no contenían declaraciones ni promesas. No le dieron nombre a lo que se estaba formando entre ellos, y esa restricción parecía respeto más que evasión. Ambos habían aprendido lo que sucedía cuando las expectativas se aceleraban. Al caer la noche, la cabaña se llenó de sonidos familiares. El crepitar del fuego, el suave tintineo de los platos, la respiración regular de Atlas. Ella miró a su alrededor. Los dibujos en la pared, la silla que Mason había arreglado, la ventana que ya no parecía una salida. Por primera vez desde el accidente, desde la pérdida, desde el largo tramo de espacios prestados, ella se dio cuenta de que ya no contaba los días. Y Mason, viendo cómo el fuego se apagaba, comprendió algo con la misma calma. No se sentía reparado, no se sentía acabado, pero el dolor en su interior se había suavizado hasta convertirse en algo manejable, algo humano. Las heridas seguían ahí. Simplemente no sangraban. La tarde se sumió en una quietud silenciosa, la que sigue al mal tiempo. Afuera, Mason trabajaba en el límite de la propiedad, revisando vigas y bisagras que la tormenta había probado. Sus movimientos eran metódicos, concentrados, como si mantener las manos ocupadas evitara que sus pensamientos divagaran demasiado. Dentro de la cabaña, ella se movía por el pequeño almacén en la parte trasera de la casa. Era un espacio estrecho lleno de estantes que contenían herramientas viejas, cuerda enrollada, frascos de clavos y los restos de una vida en pausa, más que abandonada. El polvo flotaba en el aire, iluminado por una sola ventana. No había ido a buscar nada personal. Eso era lo que más la inquietaba. Detrás de una pila de lonas dobladas, vio una pequeña caja de madera. No tenía marcas, salvo por leves arañazos en la tapa, esos que deja el tiempo y las manos descuidadas. La madera estaba lisa por el uso frecuente, desgastada en los bordes. Ella la recogió y sintió su peso. Dentro había cartas, docenas de ellas,
escritas a mano. El papel estaba amarillento y reblandecido, las esquinas deshilachadas, la tinta descolorida, pero aún legibles. Cada sobre tenía la misma caligrafía cuidadosa. Ella se quedó paralizada. Supo de inmediato qué eran, no porque hubiera leído una sola palabra todavía, sino por el cuidado con el que se habían guardado. No eran cosas destinadas a ser revisadas a la ligera. Estaban preservadas, protegidas. Se sentó lentamente sobre una caja volcada, con la caja sobre su regazo. Su primer instinto fue cerrarla y devolverla exactamente donde la había encontrado. El pasado no era suyo para tocarlo. Había vivido demasiado tiempo en espacios prestados como para olvidarlo. Regla. Pero otra parte de ella, silenciosa, dolorida y humana, quería comprender al hombre que le había abierto su hogar sin cuestionarlo. El hombre que cortaba leña en silencio. El hombre que le cantó una noche que esperaba sobrevivir sin recordar. Las manos de ella temblaban al levantar una sola carta de montón. Solo una. El sobre estaba dirigido con tinta cuidadosamente escrita por alguien más joven, menos cauteloso. Desdobló el papel lentamente, como si los años que contenía pudieran romperse si se apresuraba. Respiró hondo. Luego comenzó a leer. A la chica que amo. He estado mirando este papel durante mucho tiempo, tratando de averiguar cómo empezar sin parecer tonto. No se me dan bien las palabras. Siempre me preocupa decir algo incorrecto, o no decir suficiente o demasiado. Pero no quería que pasara otro día sin decirte esto. A veces, cuando te veo en el pasillo de la escuela, todo lo demás simplemente se queda en silencio. Como las taquillas, el ruido, la gente, nada de eso importa ni por un segundo. Solo eres tú pasando y yo tratando no olvidar cómo respirar. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Sé que no soy suave. Sé que soy torpe. Me tropiezo con mis propios pensamientos todo el tiempo. Pero si alguna vez te sientes cansado, solo como si el mundo fuera más pesado de lo que debería ser, quiero ser la persona que aparezca. Incluso si no tengo la frase perfecta que decir, incluso si todo lo que puedo hacer es quedarme ahí y decirlo en serio. No sé a dónde me llevará la vida. No sé qué terminaré haciendo ni dónde terminaré viviendo. Pero cuando pienso en quien quiero a mi lado mientras lo averiguo, siempre eres tú. Ya estoy nervioso por el baile de graduación, sobre todo porque tengo miedo de pisarte los pies cuando bailemos. Prometo que intentaré no hacerlo, y si lo hago, te lo compensaré con bocadillos y chistes malos después. Supongo que lo que intento decir es que esto es real para mí. Todavía no lo sé todo sobre el amor. Tal vez el amor sea algo que se aprende sobre la marcha. Si eso es cierto, quiero aprenderlo contigo. Lentamente, honestamente, un día a la vez, Mason. Ella dejó la carta en su regazo, con la respiración entrecortada. No sentía celos ni resentimiento. Lo que sentía era una tristeza lenta dolorosa, no por sí misma, sino por la pureza de lo que una vez existió. El tipo de amor que no se ve afectado por la decepción y la distancia. El tipo de amor que cree que presentarse siempre será suficiente. En ese momento comprendió que Mason no solo había perdido un matrimonio. Había perdido un futuro en el que una vez creyó por completo. Ella dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en la caja, ordenando las demás exactamente como las había encontrado. Cerró la tapa y apoyó la mano en la madera un largo instante, como reconociendo la vida que representaba. Al levantarse, algo en su interior cambió. Más tarde esa noche, Mason regresó de frío, con las botas cubiertas de nieve. Ella se sentó a la mesa, dibujando en silencio. Atlas yacía cerca, con la cabeza apoyada en su patas, ojos entrecerrados, pero atentos. ¿Ya tienes todo organizado?, preguntó Mason con indiferencia, colgando su abrigo. Sí, respondió ella. Su voz era firme, demasiado firme. La cena transcurrió sin incidentes. La conversación se mantuvo ligera. El fuego ardía lentamente, pero los pensamientos de ella estaban en otra parte, dando vueltas alrededor de la verdad que había descubierto. Esa noche, permaneció despierta mucho tiempo después de que la cabaña quedara en silencio, y la carta se repetía en su mente. No las palabras en sí, sino lo que significaban. Mason había amado profundamente, honestamente, sin reservas. Ese tipo de amor no desapareció. Esperó. Ella se quedó mirando el techo. Atlas acurrucó a los pies de la cama,
Su respiración constante la anclaba al presente. Por la mañana el pensamiento se había convertido en resolución. Si el pasado volviera a reclamarlo, ella no sería la razón por la que lo negó. El golpe se escuchó justo antes del anochecer, agudo e insistente, rompiendo el silencio a que Mason se había acostumbrado. Atlas levantó primero la cabeza, con las orejas alerta y un retumbar de advertencia en su pecho. Mason abrió la puerta y se quedó congelado. Bella estaba de pie en el porche, con la nieve cubriendo los hombros de su largo abrigo de lana. Parecía más delgada de lo que recordaba. Su cabello rubio miel ya no estaba cuidadosamente peinado, sino recogido apresuradamente, mechones sueltos alrededor de un rostro marcado por el agotamiento. Su piel estaba pálida, sus ojos estaban enrojecidos e hinchados y el rímel estaba ligeramente corrido debajo de ellos. Ella siempre había sido hermosa de una manera que llamaba la atención fácilmente. Pero esta noche esa belleza se sentía frágil, tensa por el miedo y el arrepentimiento. Mason, susurró, como si decir su nombre pudiera tranquilizarla. Entonces ella se quebró. Sus hombros temblaron mientras lloraba. Las palabras salieron de manera desigual. Ella había oído que él estaba en casa. Un exoperador del SEAL-Team 5, alguien a quien ambos conocían hacía años, lo había mencionado sin pensar. Ella no había planeado venir así. Ella no había planeado nada en absoluto. Dentro, ella permaneció inmóvil, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de una silla. Ella entendió inmediatamente quién era la mujer. Algunas verdades no necesitan presentación. La historia de Bella fue contada en fragmentos. El hombre por el que dejó a Mason, Trent Calvel, había parecido seguro al principio, rico, presente, atento, pero el encanto se había transformado en control, el afecto en sospecha. El consumo de alcohol, que comenzó como algo social, se convirtió en algo habitual. Las discusiones se intensificaron y las puertas se cerraron de golpe. Las disculpas siguieron a los moretones. Ella aprendió a esconderse. Había otras mujeres también, descubierto a través de susurros y mensajes de texto que nunca estuvieron destinados a ser vistos. Me equivoqué, sollozó Belle. Pensé que el amor se suponía que sería fácil. Creí que merecía algo más que esperar sola. Entonces ella miró más allá de Mason y su mirada se posó en ella. El momento se hizo más tenso. Tú, dijo Bella, con la voz más aguda a pesar de las lágrimas. No perteneces aquí. Esta es mi familia, mi matrimonio. Ella sintió las palabras caer como piedras. Esa noche, empacó en silencio. No dio portazos. No confrontó a nadie. Dobló su ropa con cuidado, con las manos firmes a pesar del dolor que le recorría el pecho. Atlas la observaba atentamente, con la confusión nublando sus inteligentes ojos. Cuando ella tomó su correa, él se levantó al instante, leal sin reservas. Dejó una nota sobre la mesa. Simple, agradeciendo a Mason por su calor, por su amabilidad, por los días que le habían recordado lo que se sentía respirar sin miedo. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo. Belle se dio cuenta demasiado tarde. Se giró justo cuando Mason tomó su abrigo. No, dijo Belle con urgencia, agarrándolo del brazo. No la persigas. No cometas ningún error. Podemos arreglar esto. Teníamos una vida. Mason miró su mano en su manga, luego la retiró con cuidado pero con firmeza. Te amé una vez, dijo en voz baja. Eso no desaparece, pero tampoco decide mi futuro. Entró en la noche. Ella avanzaba lentamente por el camino. Sus muletas se hundían en la nieve fresca y Atlas caminaba pegado a su pierna, protegiéndola del viento. Su respiración llegaba en nubes cortas y entrecortadas. Mason. Su voz cortó la tormenta. Ella se detuvo pero no se giró. Cuando la alcanzó, con el pecho agitado por la carrera y la nieve adherida a su cabello y barba, ella finalmente lo enfrentó. Las lágrimas ahora corrían libremente. Su compostura había desaparecido. Lo siento, dijo ella. No debería haberme quedado. No debería haberme olvidado de dónde estoy parado. Mason meneó la cabeza. No me quitaste nada. Ella se rió una vez. Rota. No estoy completo. No soy fácil. Mereces a alguien que no venga con daños. Él se acercó más, lo suficientemente cerca como para que Atlas moviera la cola con cautela, sintiendo el cambio. No volví a respirar debido a mi pasado,
dijo Mason. Empecé por ti, porque te sentaste en mi mesa, porque te quedaste, porque hiciste que mi casa se sintiera viva. La voz de ella se quebró. ¿Qué pasa si un día te despiertas y te das cuenta de que no soy suficiente? Mason la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola firmemente, protectoramente, como si la anclara al suelo. Te elijo a ti, dijo contra su cabello. No por lástima, no porque estés roto, sino porque estás aquí, porque me ves, porque futuro vuelve a sentirse posible cuando estás en él. Atlas se presionó contra ellos, moviendo la cola con fuerza y gimiendo suavemente como instándolos a permanecer juntos. Detrás de ellos, la luz de la cabina brillaba constantemente a través de la nieve que caía. Dentro, Bella estaba sola, mirando las formas que se desdibujaban a través de la ventana. El arrepentimiento se instaló pesadamente en su pecho. Comprendió entonces que algunas puertas, una vez cerradas, no se volvían a abrir. Con una última mirada, se dio la vuelta y desapareció en la noche que había traído consigo. Mason guió a ella de regreso a la casa, paso a paso con cuidado. La nieve seguía cayendo, pero el frío ya no los alcanzaba. Los días que siguieron a la tormenta dieron paso a una calma que parecía ganada más que accidental. El bosque ya no rugía afuera de la cabaña. Ahora la nieve caía ligeramente, casi con suavidad, como si la tierra misma hubiera decidido darles espacio para respirar. Una mañana, Mason llevó la caja de madera afuera. Ella observaba desde el porche envuelta en un suéter grueso, Atlas sentado a sus pies. Mason colocó la caja cerca del pozo de fuego detrás de la cabaña. Él no tenía prisa. Lo abrió con cuidado y echó una última mirada a las cartas que había dentro. Su rostro no mostraba ira ni amargura, solo reconocimiento. Estos eran reales, dijo en voz baja. Importaban, pero ya no pertenecen a quien soy. Fue echando las cartas al fuego una a una. Papel curvado. La tinta desapareció. El pasado se convirtió en humo y se diluyó en el aire frío. Mason se quedó quieto hasta que la última brasa se apagó. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Ella no intentó esconderse. Ella comprendió a que estaba renunciando. No una mujer, sino una versión de sí mismo que había vivido demasiado tiempo en la memoria. Cuando Mason regresó con ella, apoyó la frente brevemente contra su pecho. No hacían falta palabras una semana después. Bell regresó. Esta vez no llamó con urgencia. Ella esperó. Bella lucía diferente a como lucía la primera noche. Su postura era más recta, su abrigo más limpio, su rostro más tranquilo. La fragilidad todavía estaba allí, pero también la determinación. Ella habló suavemente y sin acusar. No estoy aquí para cambiar nada, dijo. Solo necesitaba decir que lo siento. Primero se disculpó con ella por el miedo a la crueldad, nacida de su propio arrepentimiento. Admitió que había confundido seguridad con amor y control con estabilidad. Volviéndose hacia Mason, le agradeció por los años que lo había intentado y por dejarla ir cuando ella no sabía cómo quedarse. Ella escuchó en silencio. Ella no vio a una rival, sino una mujer que cargaba con sus propios restos. Cuando Bell se fue, no hubo portazos, solo cierres. Pasaron los meses. La primavera llegó al valle, suavizando los bordes de los bancos de nieve. Ella se hizo más fuerte. Aprendió los senderos alrededor de la cabaña, se movió con más confianza con su prótesis y rió con más libertad. Mason también aprendió algo. Cómo planificar un futuro sin esperar órdenes. Atlas prosperó. Su pelaje brillante, su mundo estable. Por fin. 5 meses después de la noche en que se conocieron, Mason llevó a ella de regreso a Camino Forestal, donde había detenido su camión por primera vez. La nieve aún cubría los árboles, aunque ahora más fina y se derretía en la tierra. Se arrodilló. Ella se quedó congelada, con el corazón acelerado. Mason. Él sonrió, nervioso de una manera que ella nunca lo había visto antes. Le ofreció un anillo sencillo, sin adornos y fuerte. No te prometo una vida fácil, dijo, pero te prometo que te elegiré todos los días que me lo permitan. La voz de ella tembló. ¿Realmente elegirías una esposa con una sola pierna? Mason se puso de pie y ahuecó su rostro suavemente. No elijo la perfección. Elijo a la mujer que siguió caminando cuando todo se derrumbó. Ella dijo que sí entre lágrimas y risas. Su boda fue pequeña, la cabaña,
unos pocos amigos, el bosque como testigo. Ella llevaba un vestido sencillo. Atlas llevaba los anillos, moviendo la cola furiosamente. No había grandeza, solo verdad. Cuando terminó la licencia de Mason, la nieve regresó ligeramente, cubriendo el mundo de blanco. Ella estaba parada al lado del camión. Atlas presionó contra su pierna. Mason la besó lentamente, memorizando el momento. «Volveré», prometió. Ella sonrió. «Lo sé». Se alejó como siempre lo había hecho, pero esta vez el camino lo condujo a un lugar que le pertenecía. A veces los milagros no llegan en forma de truenos o de luz del cielo. Vienen silenciosamente, disfrazados de un extraño que se detiene. Una puerta que se abre, una mano que se extiende cuando la noche parece interminable. Quizás eso fue obra de Dios desde el principio. No cambiar la tormenta, sino colocar el alma adecuada en el camino en el momento exacto en que alguien ya no podía caminar solo. En nuestra vida diaria, oramos por respuestas, por señales, por alivio. Pero muchas veces Dios responde a través de personas, a través de pequeños actos de valentía, a través de una bondad que no pide nada a cambio. Una simple lección puede convertirse en un milagro. Un simple sí puede convertirse en una familia. Si esta historia te tocó el corazón, quizás es porque también has pasado por eso. Perdido, cansado, cargando más de lo que nadie puede ver. Que hoy Dios te recuerde que no estás olvidado. Que incluso en la temporada más fría, Él sigue trabajando silenciosamente en tu vida. Por favor, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar esperanza esta noche. Deja un comentario y dinos desde dónde estás mirando. Y si crees en las historias de sanación, amor y segundas oportunidades, suscríbete al canal para que podamos recorrer este camino juntos. Que Dios te bendiga, que Él te mantenga a salvo, y que nunca camines solo a través de la tormenta.